Antonio tendría aproximadamente 6 años y algunos meses cuando Manuela y Paqui se echaron novio. A partir de ese día, rara fue la noche en que no se viera a ambas sentadas con sus respectivos en las escaleras de la habitación por la que se accedía al corredor. Cada una recibía los susurros amorosos de su enamorado. Antonio al principio no se explicaba aquella nueva presencia, aquellos nuevos arrebatos de amor que significaba el contarse las cosas en silencio. ¿Esos quién son?, le preguntó a la mamá la primera vez. Ese es Pedro, el novio de Manuela, y Antonio, el novio de Paqui. A partir de este instante, tardó poco en entablar amistad con los dos. Casi enseguida desapareció la desconfianza que aquellos extraños le habían inspirado en el momento de verlos por primera vez tomando a sus respectivas de la mano e intercambiando con ellas inaudibles para el resto. Así sucedía, en realidad, en cada hogar del pueblo donde hubiera una pareja de novios soñando con el futuro paraíso del matrimonio. En cada hogar había una hija enamorada, un hijo que se vestía con las mejores galas y acudía a casa de ella a contarse las cosas que solo el amor cree importantes, trascendentales como pocas cosas en la vida y en el corazón dominado por pasiones que únicamente el instinto de procreación es capaz de darnos a conocer como si se tratase de algo divino pese a ser tan evidentemente terrenal, tan evidentemente profundo. Ambas se sentían muy contentas y seguras queriendo vislumbrar un futuro a todas luces feliz y así lo mostraban ante todo el mundo, pero especialmente cuando sus novios acudían a visitarlas, a sentarse frente a la mesa y a la lumbre que ardía en la chimenea situada algo más allá de la mesa y adornada por la imagen de los 12 apóstoles y Cristo durante la última cena. El bodegón, en el que se veía una bandeja, un pez en el interior de esta, un racimo de uvas y varias manzanas, también un trozo de melón, adornaba la pared de la derecha. Antonio pronto comenzó a entender el motivo de tales visitas, pronto fue puesto al día respecto a estas, pronto supo que se prodigarían cada noche de un modo casi continuo. Tampoco se explicaba que se hablasen prácticamente al oído casi todo el tiempo que duraba la visita y que nadie más que ellos supieran lo que se decían. La visita habitualmente era de 6 a 7:30 de la tarde. La familia cenaba poco después de despedirse los enamorados y se acostaba a más tardar a eso de las 8:15. Antonio siempre relacionaría a ambas parejas con aquellas escaleras, siempre recordaría las pasiones a las que dieron lugar entre olores y deseos pese a estar prohibido todo contacto carnal antes del matrimonio. Que, si no promesas de eternidad, podían correr de oído a oído, escapar de cada boca y alcanzar a acariciar lo más delicado de la conciencia de cada enamorado. Antonio fue un testigo de todo ello sin ni siquiera percatarse, en realidad, de en lo que consistía aquel rito de enamorados. Estimaba a sus primas, hermanas para él, y nada tenía que objetar respecto a aquellas visitas, especialmente en cuanto tomó confianza con cada uno de ellos. Era un niño cariñoso y no extrañaba a nadie. Era un hijo de la cuestecilla, que creció de brazos en brazos, de cariño en cariño, y eso no se olvida fácilmente pese a lo mucho que parezca, pese al tiempo y el olvido que conlleva la distancia respecto a las cosas por las que un día, ya lejano, tuvimos gran apego. En cuanto el maestro supo que Antonio era huérfano de madre y de las razones que pudo tener esta para quitarse la vida sin descartar un posible accidente, hizo correr la voz medio ordenando a todos sus alumnos, e incluso a gran parte de los pertenecientes a otros cursos, que no se peleasen con él ni le agrediesen. Como era lógico, en cuanto tenían algún enfrentamiento con él, lo normal es que no tuviesen en cuenta los consejos del maestro. En realidad, ningunos méritos hacía para merecer el trato que deseaba para él. En cuanto a Antonio llegó el rumor de las intenciones de don Francisco, se sintió como más importante que los demás, tal y como si perder a una madre fuese alguna grandiosidad de la que sentirse orgulloso. Don Francisco partió para la Navidad del año 65, tras desearle a sus alumnos una feliz Navidad y despedirse hasta el 8 de enero, ignorando que su estado mental obligaría a la dirección del centro a cambiarlo por otro que reuniese las cualidades necesarias para educar a aquellos niños, por lo que no pudo volver a su clase en aquel pueblo de montaña. Y no solo eso, sino que además se rumoreó que fue ingresado en un manicomio como medida de seguridad para él mismo. Con su partida desaparecieron los caramelos de las clases, aquellos caramelos con los que intentaba mitigar en parte los sentimientos de culpabilidad que le embargaban después de perder los nervios con algún niño y mostrarse demasiado cruel con este. Antonio recibió la Navidad aquella con gran alegría, no tendría que ir a la escuela. Los 3 meses de clase parecían que le hubiese servido de poco, seguía sin saber leer ni escribir, cosa que, por otra parte, a sus años no le importaba lo más mínimo pese a las muestras de preocupación que viese en sus papás por tal motivo, muestras más bien escasas porque no dudaban de su inteligencia. Se puede decir que su torpeza a la hora de aprender era tal que apenas se avanzaba en ello. Mejor que decir torpeza, habría que decir desinterés. Sí, ¿para qué mierda tenía que aprender aquellas tonterías de que esto se llamaba a o bi, etc., cuando él sabía perfectamente pronunciarlas aunque solo supiese decir aco o ero en vez de paco o pero? Por raro que parezca si pronunciaba ya papa. Los árboles de las escuelas mostraban desnudos su carga de nieve, que el viento en ocasiones derribaba sobre la caída en el suelo, en la que se podían observar las huellas dejadas por los críos y las crías antes de meterse en las aulas, calentadas a duras penas por una estufa de butano que los maestros solían poner en un lado del aula, cercano a su mesa, con el propósito de calentarse también algo. Un sendero abierto por gran cantidad de pisadas llegaba hasta cada aula. En estos la nieve pisada adoptaba un tono entre hielo y nieve, o bien se convertía en agua. Los tejados de las escuelas y de las casas del Ventorrillo y la parte baja del pueblo mostraban el blanco fulgor de la nieve acumulada en ellos. En algunos de sus aleros incluso colgaban una gran cantidad de chupones de hielo cual alhajas colgando en homenaje a un bello día de nieve que, salvo a los más pequeños, a todos traía recuerdos de días parecidos en años ya pasados. Antonio miró todo aquello con la misma alegría que miró la plaza. En vez de acudir a la escuela a hacer el tonto y no aprender nada importante realmente, le encantaría jugar en la nieve toda la mañana. Sí, sin duda era mucho más agradable jugar que meterse en un aula de aquellas, frente a las que se veían esplendorosas las víboras, los picos del barranco del Castillejo y todo cuanto desde allí se podía contemplar de Sierra Nevada. Esta mostraba la gran cantidad de nieve caída durante la noche. Un gran manto blanco, con motas negras, se extendía en los alrededores como una belleza inmensa. Antonio pisaba con sus pequeños pies la nieve. Sus amigos y cuantos se dirigían a la escuela le imitaban, con algún que otro culetazo de por medio.
Pisaban en ella con cuidado de no caerse, aunque no siempre lo lograban. A Antonio le gustaba ese pequeño sonido que escapaba de la nieve al pisarla con sus botas catiuscas. Llegó hasta la entrada de su aula, eludiendo pisar en el sendero. Prefería ver con claridad cada una de sus huellas, por lo que se limitaba a pisar donde la nieve se hallaba intacta aún. Antonio, seguido de su amigo Diego, entró corriendo en el portal de edificio destinado a su curso y a tercero. Su aula se hallaba en la planta baja. Las pisadas de quienes le precedieron habían formado todo un barrizal. En la entrada había un felpudo donde tenían la obligación de limpiarse el calzado, de modo que el barro y el agua no penetrasen en el interior. Antonio se limpió las botas en él y se adentró en el aula. ¿Seuede? Preguntó al maestro, el medio loco que era capaz de cualquier barbaridad y de la mayor solidaridad, incluso, como sentimiento de culpa, se dedicaba a repartir caramelos, para lo cual incluso recurría a la ayuda del padre. Por supuesto, tampoco es raro que un maestro enloquezca, al fin y al cabo, 40 niños sin domar son un verdadero peligro para la salud de cualquiera que tenga la obligación y el deber de realizar dicha tarea ardua como pocas, por cierto. El maestro, al verlos entrar, les gritó que como volviesen a llegar tarde, se iba a enterar de lo que era bueno. A Antonio aquellas palabras le hicieron recordar lo que le hizo a su amigo Diego el día que le reventó la nariz. Tal cosa no le gustó nada, por lo que se dijo a sí mismo que nunca más llegaría tarde. Decidió sentarse en su sitio preferido, es decir, donde pasase desapercibido lo más posible a los ojos del maestro. Diego se sentó no muy lejos de él. Bueno, empecemos cuanto antes la clase. Hoy vamos a dar la lección del lunes, por si alguno va un poco atrasado. Con que abrir la cartilla por donde lo hicimos entonces, gritó el maestro en cuanto los dos alumnos recién llegados tomaron asiento. Antonio buscó, al igual que los demás, aquella página de la que le hablaba el este. A ver, tú, López, lee lo primero que ves, añadió con voz fuerte a fin de que fue oído a la perfección por el alumno al que se dirigía. López se puso un poco nervioso. No obstante, fue capaz de controlarse y decir, M.A., M.A. Pero ¿cómo? Ya te has olvidado de que la M con la A no se lee M.A., sino ma. Venga, lee tú ahora, Manuel. Mamá me mima. Eso está muy bien, veo que has aprendido rápido. Ahora lee tú, Antonio, le pidió el maestro, señalándole con la barra de madera que usaba para imponer orden y, sobre todo, cardenales epidérmicos. Este, que seguía sin saber leer y que ni siquiera sabía lo que era la me, se quedó mirando aquella imagen pintada en su cartilla, sin saber qué decir. Esto indignó al maestro de tal modo que no pudo evitar decir. Menudo ceporro está hecho este. Se puede decir que, en parte, por este motivo, no era nada raro que ciertos alumnos jamás aprendiesen nada con maestros que se limitaban a vanagloriarse de sí mismos cuando escuchaban a alguno de sus alumnos contestar perfectamente lo que se les preguntase. Sin embargo, cuando sucedía lo contrario, se limitaban a despreciar al alumno como si de un imbécil total se tratase. Maestros como aquel siempre han condenado a personas inteligentes a la atrofia de sus cualidades mentales. En realidad, más que maestros, son todo lo contrario. Antonio continuó durante un rato escuchando con atención cuanto leían sus compañeros de clase. El calor de la estufa apenas caldeaba el aula. El frío solamente se podía combatir con buenos abrigos, pantalones y calcetines. Antonio se sentía tan aburrido que, pese al miedo que le inspiraba aquel maestro, no podía evitar perderse de cuando en cuando en cualquier tipo de juego o de broma con sus compañeros más cercanos. Las nubes seguían dominando el cielo, al igual que la nieve dominaba el pueblo. En el aula seguían escuchándose las voces infantiles que, con más o menos torpeza, leían la cartilla mientras soñaban en el recreo, cada vez más cercano, en el que podrían disfrutar de la nieve con cualquier tipo de juego. Antonio fue el primero en lanzarse a la calle nada más escuchar al maestro decir que era la hora del recreo. El patio pronto se llenó de críos de 6 a 13 o 13 años. El jugar con la nieve se transformó en el verdadero espectáculo aquel primer día en que finalmente apareció esta por el pueblo. Esto provocó alguna que otra riña entre los críos al sentirse agraviados por cualquier motivo. Las riñas, normalmente, para su edad, eran un modo de mostrar a los demás cuán fuertes eran y que no les faltaba valentía para pegarse con el más pintado. Los maestros y maestras se veían obligados a intervenir antes de que se pudiesen causar lesiones de consideración. Casi siempre el menos ágil terminaba con la nariz rota o hartándose de llorar para satisfacción y orgullo del que tuvo la suerte y la fuerza de su lado. Los contendientes se separaban jurando volver a encontrarse al mediodía en cualquier sitio, para medir sus fuerzas cuando nadie se metiese por medio. Los maestros se veían entonces en la obligación de advertirles que, como volviesen a pelearse, recibirían un castigo que jamás olvidarían. Antonio, con las manos heladas de frío y los mofletes al rojo vivo, se lo pasaba estupendamente lanzando bolos de nieve a sus compañeros de juego, casi en su totalidad varones, ya que el que los niños y las niñas jugasen juntos no estaba demasiado bien visto. Ni siquiera podían convivir en las mismas aulas. La separación sexual reinaba por doquier debido a la moral estúpidamente imperante durante aquel tiempo. La alegría le desbordaba cuando acertaba a dar en el blanco, e incluso cuando le daban a él, siempre y cuando no le hiciesen daño. Sí, algunos los apretaban tanto que más que bolos de nieve parecían piedras y no era nada de agradable recibir un bolazo en la cabeza. El tiempo de recreo pasó para todos tan rápido que más que media hora pareció un segundo. Esto provocaba en algunos escolares algo de odio a todo cuanto significaba la escuela, incluso a las palabras recién aprendidas. Si es que eran aprendidas, porque en algunos casos, como el de Antonio, ni siquiera sucedía eso debido a que las veía como la única responsable de que momentos tan felices debieran sacrificarse. Pronto, las aulas previamente vacías, volvieron a llenarse de niños y niñas. Pronto volvieron a la seriedad que le requerían los profes nada más entrar en ellas. Los pequeños murmullos se extendían durante un rato antes de ser cortados tajantemente por estos. El olor de sus jóvenes cuerpos lo llenaban todo. El profe observó durante un momento el rebaño de críos que le fue asignado con el fin de que los educase mínimamente. Sentía un poco de frío. El calor de la estufa en una aula tan amplia parecía disiparse. Sacó un cigarrillo y se puso a fumar tranquilamente, al tiempo que se dirigía hacia cualquiera de los alumnos con la intención de enseñarle a escribir aquellas mismas palabras que venían en la cartilla.
Antonio se sintió un poco intranquilo al verlo acercarse hacia las inmediaciones de su pupitre. Se puso nervioso, al igual que casi todos los demás niños que le rodeaban, nervios que le desaparecieron en cuanto vio que se agachaba en el asiento de adelante y se ponía a ayudarle a Manuel a escribir. Tienes que coger el lápiz de esta manera, le decía el profe tomando el lápiz y la mano de Manuel entre sus manos de adulto y ayudándole a realizar con él varios garabatos sobre el papel lo más parecidos posible a la letra que deseaba enseñar a este. A Antonio le encantaba la Navidad y todo cuanto la rodeaba, y más aquel año, ya que, al menos durante más de medio mes, no tendría que ir a la escuela. Seguía sin saber atarse las botas, por lo que más de una vez estuvo a punto de dar un traspié y caer de bruces al suelo. Esta se presentó tan fría como aquel primer día de nieve allá en el otoño, tan fría que a veces nevó lo suficiente como para casi hasta aislar al pueblo de la capital. Esto provocaba que la mayor parte de las horas la gente, incluidos los pequeños, se pasasen el día alrededor de una chimenea, calentados con una hermosa hoguera que solían mirar con el mismo deleite, con la misma mirada hipnotizada que todo el mundo suele y ha mirado a lo largo de los tiempos. El invierno pasó rápido. Llegó la primavera, con días ya cálidos y largos. Cayeron algunas lluvias intercaladas con días soleados. En el campo todo parecía resurgir tras los rigores invernales. Antonio seguía acudiendo a la escuela con el mismo desinterés de siempre. Se podría decir que los únicos avances se producían tan solo en la escritura. Ya sabía dibujar algunas letras, aunque sin llegar a saber lo que en verdad era la A o la E. En cuanto a romper la cartilla, se puede afirmar que la trataba sin ninguna consideración, como muestra del desprecio que sentía por todo cuanto significaba.